Buenos días. Comenzamos de nuevo las sesiones clínicas hospitalarias. Pues haceros un poco los recordatorios de siempre, que firméis en el documento que hay arriba, que dejamos arriba, el documento de firmas, para que después podamos certificar la sesión, que os apuntéis por sofos, porque no certificamos la gente que se apunta a mano. Y básicamente eso como recordatorios. Recordaros también que, bueno, sí, otro recordatorio más es que nosotros vamos, desde el Departamento de Formación, vamos requiriendo a los servicios que de forma cíclica, generalmente empezamos por orden alfabético, pues participáis todos en las sesiones clínicas hospitalarias, cada uno con el tema, generalmente tema libre. Pues agradecemos si ponéis algún tipo de caso clínico, que a los estudiantes o a los residentes les pueda venir mejor. Y cuando alguien tiene algún problema de que no puede dar la sesión en un momento concreto, pues porque por cualquier motivo, porque sea un congreso de su especialidad, etcétera, pues no tenemos ningún problema en retrasarlo y que otro servicio se adelante. Aconsejar también que motivéis a vuestros residentes y a los estudiantes a venir a sesiones clínicas. Y bueno, los que estáis aquí, evidentemente, estáis aquí porque no lo hacéis, ¿no? O sea, porque no lo tenéis. Pero comentar con otros servicios que es nuestra lucha, que no ponga la sesión clínica del servicio el mismo día de la sesión clínica hospitalaria para que la gente pueda venir. Y nada, sin más cosas que decir, os dejo con Javier Larrea Prieto, que os va a hablar del manejo de heridas traumáticas de partes blandas. Él es adjunto de cirugía plástica. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Lo dicho, voy a hablar de este tema. Es un poco dirigido un poco al público en general, a todos. ¿Qué es la lesión traumática de partes blandas? Pues es una solución de continuidad de la piel o de las mucosas producida por un agente externo que vence la resistencia de los tejidos sobre los que actúa, pudiendo producir además una afectación del tejido celular subcutáneo, de los músculos o de otros tejidos subyacentes. Esta es una de las patologías de consulta más frecuentes en los servicios de urgencias y los puntos de atención continuada. Por lo tanto, es interesante para todos, yo creo. Respecto a los factores predisponentes, un 70% de las causas suelen ser accidentes, ya sean accidentes de tránsito, laborales, domésticos, golpes fortuitos, mordeduras o picaduras de animales. Un 20% son casos en los que están relacionados la violencia doméstica, agresiones en la calle o asaltos, ya sean con armas blancas o de fuego. Y un 10% se debe a lesiones deportivas. Hablamos un poco del proceso de cicatrización. Existen 3 fases. La primera es la fase inflamatoria, que dura desde los primeros minutos, desde la instauración de la herida, hasta el tercer día. Lo primero que ocurre es las plaquetas que llegan a la herida y sufren de granulación, liberando una serie de citoquinas, entre ellas el tromboxano A2, que causa vasoconstricción y formación del trombo. Esto dura aproximadamente los primeros 10 minutos. Posteriormente, los pequeños vasos se dilatan y aumenta la permeabilidad capilar. Esto provoca la llegada de neutrófilos, que son el tipo celular dominante al cabo de 24 horas. Luego llegan también más macrófagos, que llegan a ser el tipo celular dominante durante los 2-3 días después. También liberan citoquinas, atrayendo otra serie de estirpes celulares, como los fibroblastos. La segunda fase es la fase proliferativa, que dura entre el tercer día y el 14. Los fibroblastos en esta fase son la población celular dominante a partir del tercer al quinto día y se transforman en miofibroblastos para promover la contracción de la herida, así sea más pequeña. Existe una tasa elevada de síntesis de colágeno durante esta fase. Además llegan los queratinocitos, que migran al lecho de la herida debido al fenómeno de la pérdida de inhibición por contacto. Y en esta fase también se produce la creación de nuevos vasos, la neovascularización. Y la última fase es la fase de remodelación, que dura mucho, dura desde la tercera semana hasta el año. Por eso siempre decimos que las cicatrices son un proceso muy largo. En esta fase el colágeno se reorganiza, creando entrecruzamientos más resistentes. Y se ha medido la resistencia que alcanza la herida, la cicatriz de la herida, y se ha visto que alcanza el 3% de su fuerza original en la primera semana, el 30% a las 3 semanas y el 80% a partir de los 2 meses. Generalmente la cicatriz no llega a tener la fuerza tensil de una piel, de una piel normal.
Respecto a los factores que influyen en el proceso de cicatrización, pues hay una serie de factores locales y factores sistémicos. Entre los factores locales, pues hablamos de una buena vascularización, que llegue un buen oxígeno, mejora la cicatrización. Otras cosas que impiden la cicatrización son, por ejemplo, la presencia de infección local, ya que constituye una importante barrera física para el desarrollo del tejido de granulación. Los hematomas también afectan negativamente al proceso de cicatrización, ya que dificultan el aporte sanguíneo a los tejidos y además suponen un caldo de cultivo que aumenta el riesgo de infección. También la tensión y presión externa, ya que causan un colapso de los vasos e isquemia local. Por ello se deben evitar la sutura tensión y los vendajes excesivamente compresivos. También el tamaño de la herida, obviamente cuanto más grande sea la herida, y una buena alineación de los bordes. Los fármacos aplicados, por ejemplo el uso de corticoides tópicos, pues puede inhibir la formación de tejido de anulación. Y una adecuada técnica de manipulación y cura de la herida, ya que por ejemplo una manipulación excesiva o la falta de asepsia o una mala elección del apósito pues también pueden dañar el tejido de granulación. Respecto a los factores sistémicos, bueno, uno que no contribuye, que no podemos afectarlo es la edad. Generalmente los niños y los jóvenes pues curan más rápidamente que los adultos y los ancianos. Y luego el estado nutricional, por ejemplo una hipoproteinemia pues facilita la dehiscencia de la sutura, alarga la fase catabólica, inhibe la granulación. También el tema de tener pues, bueno, todas las vitaminas adecuadamente y los oligoelementos como el cobre, el hierro y el magnesio, ya que todo esto es necesario para la síntesis de colágeno. El consumo de alcohol y tabaco también pueden condicionar retrasos y complicaciones en la cicatrización de las heridas, y hay que tenerlo en cuenta. La toma crónica de esteroides inhibe la proliferación de los fibroblastos, la formación de tejido de granulación y la regeneración epidérmica. Por ejemplo, los pacientes diabéticos también tienen un mayor tiempo de cicatrización que el resto de los pacientes. Y respecto a los fármacos inmunosupresores citotóxicos, pues también nos afectan. Por ejemplo, la ciclosporina activa la degeneración del colágeno y la colchicina inhibe la síntesis del colágeno. También diferentes estados de anemia y coagulopatías pueden afectar la cicatrización. Bueno, pues hay que hacer una breve historia clínica cuando viene el paciente, preguntando por sus alergias medicamentosas, por los antecedentes personales de interés, sobre todo haciendo hincapié en aquellos que aumenten la probabilidad de problemas en la cicatrización, lo que hemos comentado, las alteraciones que pueda tener sistémicas. También es muy importante interrogar sobre el paciente sobre su vacunación antitetánica. Hay que valorar el estado general del paciente, si tiene alguna otra patología o estado de la vía aérea, etcétera, ya sabéis. Conocer el mecanismo de lesión y el ambiente en el que se ha producido la herida. Identificar el tiempo de evolución de la herida, ya que condiciona la actitud que se ha de seguir. Luego lo hablo más detenidamente. Tener en cuenta también la carga bacteriana de la herida, si es una herida limpia o sucia. Documentar el tamaño de la herida, aproximadamente en centímetros, cuántos centímetros tiene aproximadamente. Y tener en cuenta si existe una exposición de tejidos nobles, ya sea músculo, tendón, nervios o vasos. Respecto a la profilaxis antitetánica, bueno, pues hay que ver si la herida es limpia o tetanígena. Si la herida es limpia y tiene 3 dosis de vacuna o menos o las desconoce, pues cuando la herida es limpia hay que administrar la vacuna. Y si es sucia hay que administrar además de la vacuna la gamma-globulina antitetánica. Si tiene 3 o 4 dosis y es una herida limpia, hay que darle una administración de la vacuna, un recuerdo, si han pasado más de 10 años desde la última dosis. Y si es tetanígena, si han pasado más de 5 años desde la última dosis. Y se ha recibido 5 más dosis, en el caso de que es una herida limpia no hay que hacer nada, y si es una herida sucia hay que darle otro recuerdo, si han pasado más de 10 años desde la última dosis. Respecto a la antibioterapia, bueno, pues ya desde hace décadas existen publicaciones donde se asegura que no hay evidencia de que la profilaxis antibiótica en heridas no complicadas, solo en heridas no complicadas, en heridas limpias, proteja de la infección. La mejor forma de prevenir la infección en las heridas limpias es realizar una adecuada limpieza de forma precoz. Si existe algún pequeño cuerpo extraño y en las heridas sucias, pues desviamiento de los tejidos desvitalizados. Existen algunas situaciones donde la antibioterapia sea apropiada, como en el paciente inmunodeprimido, en heridas muy afractuosas con punción o aplastamiento, heridas intraarticulares o que expongan hueso, que expongan también tendones o cartílagos, las heridas contaminadas que no se han podido limpiar adecuadamente,
mordeduras o heridas con retraso en el tratamiento de más de 12 horas. Según distintos factores podemos clasificar de distintas maneras las lesiones traumáticas de partes blandas. Según el aspecto macroscópico, pues pueden ser limpias o sucias. Las heridas limpias son todas heridas que no estén infectadas con menos de 6 horas de evolución, excepto en la cara, que puede llegar a las 12 horas porque está mejor vascularizada, que tengan un fondo sangrante y que no existan en ella cuerpos extraños ni necrosis. Y las sucias, pues al contrario, que tengan más de 6 horas de evolución o que tengan necrosis o cuerpos extraños o tejidos desvitalizados. Según el grado de complejidad, pues pueden ser complejas las que afectan a estructuras internas y las simples, pues el resto de heridas que generalmente afectan solo a piel o tejido celular subcutáneo. La profundidad, las superficiales solo afectan a piel, tejido celular subcutáneo y las profundas pues llegan a tejidos más profundos. Y en relación con las cavidades corporales, el tema de las heridas penetrantes, son las que pueden provocar lesiones de órganos internos y además pueden llegar a comprometer la vida del paciente. En la exploración, lo más importante en una exploración inicial es descartar una sección tendinosa o nerviosa, ya que hace el cambio de una herida simple a una herida compleja. Por ejemplo, en una mano, en la extremidad superior o en la extremidad inferior, pero sobre todo en la mano, ya que por ejemplo, los tendones y los nervios están muy superficiales. Entonces hay que valorar bien, antes de la anestesia local, la movilidad y la sensibilidad distal a la herida. Además, si sospecha una fractura ósea, hay que pedir una radiografía. Y está contraindicada la exploración con sonda ni estiletes, ya que podemos aumentar o causar daños a estructuras profundas que no estaban causados antes de la exploración. Respecto al tratamiento y al abordaje inicial, sobre la limpieza de la herida, pues es recomendable utilizar solución fisiológica para el lavado, pero en su defecto también se puede utilizar agua potable, ¿no? Lo más importante es que lavarla lo antes posible con agua y jabón. Y se trata de una herida sucia contaminada por cuerpos extraños. Además, tras la anestesia local, pues repetir de nuevo la irrigación y el lavado se puede asociar con un cepillo quirúrgico para quitar bien todos los tejidos necróticos o cuerpos extraños o extraerlos manualmente. ¿Qué necesitamos? Pues guantes estériles, un paño estéril, generalmente un paño fenestrado, o si la lesión es más grande, pues 2 o 3 paños sin fenestrar. Respecto a la antisepsia, pues sabemos que en la práctica clínica hay un montón de antisépticos que se pueden utilizar. Entonces, pues se recomienda leer la ficha técnica del antiséptico para un correcto uso, ya que varía el tiempo de inicio de acción y hay ciertos antisépticos que tienen ciertas contraindicaciones. Respecto a la anestesia local, también brevemente, pues generalmente eso suele ser anestesia local para suturar las heridas en la urgencia. Pero hay ciertas circunstancias, como en niños o reparación de heridas complejas, en que en lugar de la infiltración local, pues también se necesitarán pues, bloqueos anestésicos, regionales, sedación o anestesia general. El desviamiento de los tejidos necrosados elimina gran parte de los microorganismos en las heridas contaminadas, por lo que el desviamiento es bastante importante, realizar una retirada de estos tejidos necróticos o tejidos desvitalizados. Pero hay unas excepciones muy claras, como en la cara, en el cuello y el cuero cabelludo. Este desviamiento no es aconsejable, además de por razones estéticas, por razones funcionales, ¿vale? Entonces ahí generalmente está muy bien vascularizado, entonces aunque haya tejido desvitalizado, pues se cose y generalmente suele terminar cicatrizando bien y no se suele perder el tejido, ¿vale? Entonces ahí es mejor no desbridarlo. Y en la mano se debe recortar el mínimo imprescindible de la piel, limitándose a refrescar los bordes, ya que pues tampoco tenemos mucho tejido donde podamos retirar. Y la mano también cicatriza muy bien. Respecto al manejo clínico de la cicatrización, hay 3 tipos de formas de manejo. La cicatrización por primera intención ocurre cuando se aproxima a los bordes de la herida, ¿vale? Normalmente a través de sutura quirúrgica. Pero bueno, a veces también se puede utilizar tiras de aproximación o adhesivo tisular. En este caso, el proceso de reparación tiene lugar en un mínimo espacio, por lo que suele ser un proceso más fácil, más rápido y más estético. Y además la incidencia de problemas de cicatrización es más baja. La cicatrización por segunda intención ocurre cuando los bordes de la herida permanecen separados. En estos casos debe crecer tejido conectivo de granulación desde los bordes y el lecho de la herida. Y después este tejido de granulación es cubierto por epitelio.
Es por ello que suele ser un proceso más lento y más propenso a complicaciones, además con peores resultados estéticos y funcionales. La mayor parte de las heridas que suturan y posteriormente se infectan o se abren, pues al final acaban cicatrizando por esta vía. Y luego la cicatrización por tercera intención o cicatrización primaria diferida. Esta cicatrización ocurre cuando se difiere el cierre de la herida. En un primer momento la herida se deja abierta y cuando ya se haya conseguido un tejido uniforme de granulación y sin signos de infección, pues ya se cierra la herida con puntos de sutura. Respecto al cierre de la herida, la sutura primaria acorta el tiempo de reparación, como he comentado antes. Se produce la cicatrización por primera intención, disminuyendo el riesgo de infección secundaria y además las cicatrices quedan más estéticas y funcionales, por lo que siempre tenderemos a realizarla. El periodo de ventana generalmente pues, suele ser de 12 a 18 horas. ¿Vale? Pasado este tiempo es mejor que cicatrice por segunda intención porque si la cerramos por primera pues aumenta mucho el riesgo de infección de la herida. Contraindicaciones al cierre por primera intención, a la sutura, pues donde exista una sospecha de que haya una alta probabilidad de contaminación, como donde ya exista intensa contaminación o cuerpos extraños, unas heridas anfractuosas con trayectos irregulares o de gran componente contuso, la sospecha de que existan gérmenes ya muy patógenos en la herida, como por ejemplo en mordeduras o en pacientes inmunodeprimidos. Todo esto es muy, bueno, que hay que individualizarlo, o sea, no son contraindicaciones absolutas, sino que, bueno, pues que hay que pensar cada paciente en cada momento. El tratamiento demorado entre más de 12 a 24 horas desde que se produjo la herida, la asociación de las heridas con la isquemia, o cuando no se puede realizar un seguimiento de la evolución de la herida. Respecto a la técnica de sutura, bueno, pues no me voy a meter mucho en esto, pero bueno, hay distintas técnicas de sutura y hay que saber, bueno, pues cuándo se utilizan unas u otras, pero bueno, esto es demasiado ya amplio para el tema de hoy. Entonces tenemos suturas continuas o suturas discontinuas. Entre las discontinuas pues hay puntos simples, puntos invertidos o puntos colchoneros, diferentes formas de aproximar la herida y de vertir los bordes. Los objetivos de la técnica de sutura pues es realizar un cierre sin tensión, procurar la adhesión de los bordes de la herida, ya que los bordes vertidos luego queda mejor la cicatriz y cicatriza mejor. Y mantener los puntos de sutura al mínimo tiempo posible, pero a la vez el mínimo tiempo necesario para mantener un cierre fuerte y duradero, que no se abra luego, que no haya una distancia de la cicatriz al retirar los puntos de sutura. Y también minimizar la respuesta inflamatoria del cuerpo a la sutura, ya que queda más cicatriz. Hay diferentes calibres de sutura, que según la parte del cuerpo, pues utilizaremos unos calibres más pequeños o más grandes. Por ejemplo, en los párpados pues, se utiliza generalmente un calibre de unos 6 ceros, para la cara un 5 ceros y luego pues, para el tronco extremidades pues, los calibres van aumentando y pues, generalmente se utiliza 3 ceros. La retirada de suturas también varía según el área anatómica. Por ejemplo, los párpados pues, se retira antes, los 4 días, cara 6 días y luego pues, el tronco de extremidades se deja más tiempo, ¿vale? Porque es una zona pues, que tiene más facilidad de que haya una distancia de la sutura. Entonces se deja como unas 2 semanas, ¿vale? Todo esto hay que variar según individualmente, Esto es muy genérico. Respecto a las cicatrices patológicas, hay una serie de cicatrizaciones que son anormales o que están dentro de la normalidad, pero que bueno, pues dan unos resultados anestéticos y a veces pues problemáticos para el paciente. Respecto a las cicatrices hipertróficas, se caracterizan por presentar elevación y color rojizo sobre la piel circundante normal. En su caso tienden a la involución. Todo esto es en comparación con las queloides que ahora hablaremos, ¿vale? Porque las queloides no tienden hacia la involución. Y aparecen inmediatamente después de cerrar la lesión y además permanecen limitadas al área de lesión. Además se aplanan a medida que evolucionan. Estas son diferencias con las cicatrices queloides que ahora veremos. Estas cicatrices queloides son cicatrices más abultadas y elevadas, más exuberantes y muy antiestéticas. Además, se extienden por la zona de piel sana próxima, rebasando los límites naturales de la cicatriz, en diferencia con las hipertróficas. Además, suelen provocar a veces prurito o sensación de dolor a la palpación. La aparición de queloides es más frecuente en ciertas zonas anatómicas, como en los lóbulos de la oreja, en la zona preesternal y en general en la parte superior del tórax, en los hombros y en la espalda. Se da por un desequilibrio entre la síntesis y la degradación de colágeno. Cicatrices dolorosas. Las cicatrices dolorosas poseen una inervación que las hace especialmente sensibles a cualquier estímulo.
Pueden dar lugar a alteraciones vasomotoras, irritación simpática o trastornos vegetativos, como hiperhidrosis o anhidrosis, calor y enrojecimiento. O también episodios de frialdad, contracturas musculares o atrofia muscular. En ocasiones, las cicatrices dolorosas pueden corresponderse con unas cicatrices queloides en su fase inicial. Y luego, por último, las úlceras cicatriciales. Como consecuencia de una proliferación conectiva excesiva y descontrolada, pues estas úlceras cicatriciales pueden comprimir los capilares cutáneos, provocando isquemia y episodios recipientes de ulceración. Y además, en casos graves, pues pueden degenerar en un carcinoma epidermoide, cuando estas úlceras están durante mucho tiempo sin tratarse. Respecto a los hematomas, bueno, pues hay que tener en cuenta el tema de los hematomas, pues que el propio hematoma puede estar realizando compresión de los tejidos sanos y comprometiendo su viabilidad. Por lo tanto, es muy importante recalcar que los hematomas se desbriden en la urgencia para evitar necrosis cutáneas más extensas, ¿vale? En estos casos, el tratamiento pues, consiste en el desviamiento, como he comentado, del hematoma y generalmente luego el cierre por segunda intención. Tenemos una escalera reconstructiva en cirugía plástica, ¿vale? Que generalmente, bueno, pues solemos seguir, ¿vale? Esto ya es más tema de cirugía plástica, ¿vale? Esta escalera nos facilita una serie de objetivos reconstructivos, ¿vale? Tanto restaurar la forma y la función en el defecto, como minimizar la morbilidad del sitio donante, ¿vale? Y entonces, pues, empezamos pues cierre primario, cierre secundario y luego ya pues las cosas que nos suelen llegar a nosotros a la consulta de cirugía plástica pues con defectos de partes blandas pues más amplios que necesitan pues unas técnicas más complejas como injertos o colgajos, ¿vale? Esta escalera reconstructiva facilita la toma de decisiones en la reconstrucción de defectos. La escalera progresa desde las opciones más simples a más complejas. Y generalmente, pero siempre individualizado, pues se escoge la opción menos compleja. Y luego he traído un par de ejemplos de cosas que hacemos nosotros cuando nos llegan los pacientes, ¿vale? Que son pérdidas de sustancia pues, complejas, como esta paciente que tiene una pérdida de sustancia en el maléolo lateral tras una cirugía por fractura de tibia y peroné, con exposición de material de osteosíntesis en el peroné. Entonces, lo que realizamos en esta paciente fue un colágeno muscular pediculado distal de peroneo brevis, ¿vale? De músculo peroneo brevis, y luego pues lo injertamos. Ese es el posoperatorio inmediato. Y este otro paciente pues es un paciente que tuvo una fascitis necrotizante y tuvo una pérdida de sustancia extensa en antebrazo, codo y brazo derecho, con exposición de musculatura braquial y antebraquial. Entonces, en este paciente, por ejemplo, un injerto no se podía, obviamente el cierre directo no se puede hacer. Un injerto mejor no ponerlo porque pues, provoca un déficit de la extensión, ¿vale? Crea una rigidez en el codo. Entonces, pues lo que hicimos fue un colágeno musculocutáneo libre, de dorsal ancho del lado contralateral, anastomosada a la arteria toracodorsal de ese lado y a la vena cefálica. Una cirugía que duró pues, unas 12 horas. ¿Vale? Pero bueno, como veis, el resultado estético no es, pero le permite una movilidad del 100%, ¿vale? De flexoextensión del codo, que es lo que buscamos en estos casos. ¿Vale? Y nada más. Ya está. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda.